21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Muchas gracias. La selfie es para mandarle a mi mamá. Quiero decirle que estoy en Barranquilla y que estoy triunfando. Bien, muchas gracias. Primero que todo agradezco la invitación y esta oportunidad de estar en medio de una comunidad educativa tan dinámica como es la de la Universidad del Norte. Agradezco inmensamente a los doctores, y doctoras, a Francisco José del Pozo, a Mar, a Carmen, a Giselle por esta invitación cordial. Disfruto enormemente estar en esta ciudad, me encanta. Me gustaría poder venir muchísimo más seguido. De hecho, pues el año anterior estuvimos participando en el segundo Simposio Iberoamericano de Pedagogía Social. Fue una experiencia supremamente gratificante y pues también muy productiva. Estamos intentando establecer vínculos de trabajo y redes de investigación con la Universidad del Norte, puntualmente en retos de ciencia y fundados pues sobre la visión de la educación popular y de la pedagogía social. Bien. Como lo dije anteriormente y pues como se enunció en la presentación, vengo del departamento del Huila. Es, como ustedes saben, un departamento que hace parte de la región andina del sur de Colombia, más o menos a unos 1.500 kilómetros de distancia. El viaje es un viaje pues más bien tortuoso si no se hace vía aérea. Y quiero compartir con ustedes una experiencia investigativa en términos de la lectura dialógica como una fórmula para… La lectura dialógica en la educación secundaria como una apuesta para la socialización y la construcción conjunta de sentido. Desde esta perspectiva es muy importante tener en cuenta algunos aspectos fundamentalmente que tienen que ver con los enfoques teóricos que vamos a desarrollar a lo largo de esta presentación. Para iniciar es muy importante que tengamos en cuenta las construcciones teóricas de Paulo Freire, un referente obligado en pedagogía, en educación popular, en pedagogía crítica, en pedagogía social, en tanto, digamos, su visión sobre la pedagogía dialógica es un aspecto supremamente importante a la hora de entender esta apuesta metodológica en torno a la enseñanza-aprendizaje basado en el diálogo. Por otra parte, también quiero resaltar las construcciones teóricas de Jürgen Habermas en torno a la visión crítica de la comunicación y fundamentalmente sobre las visiones de poder que es posible identificar en medio de la interacción social comunicativa. Y para cerrar, dos referentes puntuales de nuestro país, uno que es uno de mis escritores de cabecera, Orlando Falsborda, fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y pues un gurú ya extinto en términos de la última parte de esta presentación que habla de la construcción conjunta de sentido sobre la base de metodologías participativas. Y por último, también quiero mencionar, no quiero dejar de lado a un importante pedagogo, uno de los líderes del movimiento pedagógico nacional de los años 80, que de alguna manera quería endilgarle al docente la responsabilidad de asumir el rol de intelectual de la cultura, intelectual transformador de la cultura, y es don Marco Raúl Mejía, a quien quiero enviar desde aquí un saludo, por si de alguna manera puede tener contacto con este evento magno. Para empezar, yo quiero ambientar esta pequeña conferencia, esta conferencia importante que está un poco limitada en el tiempo. Espero poder desarrollar mi presentación en estos 15 minutos, creo que ya llevo como 5. A ver cómo me va, me regalas la segunda. Entonces, vamos a hablar del contexto, que es un aspecto muy importante también dentro de estas visiones de la pedagogía social y de la educación popular. El departamento del Huila, donde provengo, cuya capital es Neiva, es un departamento que tiene 1.154.777 habitantes. Esos habitantes están distribuidos en 37 municipios, 35 de ellos no certificados como entes territoriales, 2 de ellos, Neiva y Pitalito, que tienen más de 100.000 habitantes, pues tienen sus secretarías de educación y desarrollan políticas puntuales sobre la base de las necesidades de los contextos.
El departamento del Huila, según el plan de desarrollo denominado El Camino es la Educación, del gobernador Carlos Julio González Villa, dicta que de este 1.554.777 habitantes, 886.000 hacen parte de la población pobre y vulnerable, que digamos se puede ubicar dentro de los estratos 0, 1 y 2. Además de esto, contamos con, bueno, esta cifra es un error, me excusan, 135.284 estudiantes, no establecimientos educativos. 182 son los establecimientos educativos, 1.554 sedes en 35 municipios, el 8.2 de esos estudiantes están en la zona urbana y el 73.6 en la zona rural. Contamos con 5.788 docentes, 2.226 estudiantes indígenas, 415 estudiantes que hacen parte de la población afrocolombiana, 8.051 afectados por la violencia y 2.354 estudiantes con necesidades educativas especiales. Quiero referirme a la lectura y para muchos el tema de la lectura está sobrediagnosticado. Estudios sobre lectura se publican todos los días, todas las facultades de educación han, digamos, de alguna manera ocupado o han invertido esfuerzos enormes en la idea de construir estrategias para mejorar los procesos de comprensión de lectura y que estos procesos de comprensión de lectura de alguna manera tengan una repercusión en los resultados puntuales de las pruebas censales. Cuando hablo de las pruebas censales o de las pruebas estructuradas, hablo de las pruebas saber, hablo de las pruebas saber bachiller, hablo de las pruebas saber pro y también de las PISA, que últimamente se han convertido en una obsesión de los sistemas educativos y también pues digamos como en una obsesión del Ministerio de Educación Nacional por los resultados nefastos que se nos han transmitido en dos términos puntuales, hablamos de matemáticas y de lenguaje. Estos procesos de alguna manera y todo lo que se ha construido como investigación o como estrategias metodológicas para salirle al paso a los inconvenientes que hemos de alguna manera identificado en el plan de la lectura, pues no dan cuenta de procesos participativos y fundamentalmente nos ponen a pensar cómo podemos hacer, digamos, de la mano de la participación, de la mano de la construcción conjunta, de la mano de la interacción social comunicativa, procesos integrales que den cuenta, digamos, de visiones mucho más allá de las que intentan voltear esos resultados negativos. ¿Me regalas la segunda presentación? El problema tiene que ver con una lectura democrática con la que no contamos, una lectura inclusiva para todos y para todas, como una herramienta para la ciudadanía plena, como una herramienta para insertarse en términos favorables en esta sociedad de la comunicación y del conocimiento, superando el paradigma de la sociedad postindustrial, productora de materias primas que en este momento estamos revaluando. Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, las políticas para promover la lectura han marginado al estudiante de la posibilidad del diálogo igualitario. Y cuando hablamos de diálogo igualitario, no hablamos fundamentalmente de visiones de equidad, sino de alguna manera de privilegiar las construcciones no académicas o los saberes previos de los educandos cuando llegan a las aulas de clase. Aquí es donde podemos nosotros de alguna manera identificar esas visiones de poder que tenemos que analizar sobre la base de análisis críticos. El docente, fundamentalmente de lengua castellana, quien tiene que promover mayormente los procesos de lectura, digamos que los ha enfocado sobre la base de ejercicios que simplemente le exigen al estudiante abordar un número determinado de páginas y posteriormente presentar una evaluación para dar cuenta, digamos, de la gestión del currículo dentro de una dimensión instrumental de la educación. Esto pues ya sabemos que no ha traído resultados positivos y por esto digamos que esta propuesta de la lectura dialógica nos permite ampliar un poco, digamos, esas comprensiones sobre lo que podría ser la lectura en un contexto completamente distinto y un contexto dinámico, digamos que reconoce la transformación del mundo.
Aquí quiero también precisar una frase muy importante de Paulo Freire, quien decía: el mundo no es, el mundo está siendo. Y esta visión es importante entenderla, digamos, sobre la base de esta propuesta metodológica. Identificamos una pregunta problemática: ¿cuáles son las prácticas docentes que mejor contribuyen al fortalecimiento de los procesos de lectura en la educación secundaria? Y cuando pensamos en esto, también pensamos en la inclusión. Algunos creen que la inclusión, como decía la profesora Fulvia, no sé si será profesora, mi paisana Fulvia, ¿sí? Es maestra, bien, digamos que piensan que el tema de la inclusión es simplemente, digamos, el abordaje o las estrategias necesarias para, digamos, hacer que las personas con necesidades educativas especiales sean reconocidas dentro de las aulas. Y estamos limitando esa visión, en tanto, pues sabemos que la inclusión tiene que ver también con aspectos sociales, con aspectos culturales, con aspectos económicos. Y esta visión de la lectura dialógica pues da cuenta de esa transformación en términos de lo que entendemos de inclusión social. El objetivo general de nuestra propuesta es indagar en torno a las prácticas docentes para el fortalecimiento de los niveles de socialización y construcción de sentido en función del desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes en los establecimientos de educación básica secundaria. Como objetivos específicos pensamos en promover la lectura de textos literarios clásicos mediante el diálogo igualitario. En el marco del diálogo igualitario, digamos que hay un axioma puntual. Puede ser un axioma un tanto coloquial, un tanto informal, que reza que en medio de la discusión sobre los contenidos de los textos literarios, nadie tiene la razón porque todos tienen la razón. Y desde esa perspectiva nadie descalifica a nadie en sus intervenciones y se intenta privilegiar a las personas que tradicionalmente pues no tienen ese ánimo, ese impulso, como esa determinación de participar en la clase y de ayudar a construir el sentido o la comprensión del texto sobre visiones que pues no están muy relacionadas con los discursos académicos. Por otra parte, un objetivo específico es empoderar a las personas participantes en este caso, la estrategia metodológica se llama las tertulias literarias dialógicas, en el ejercicio de una capacidad expresiva, reflexiva y crítica que permita afrontar y resolver diferentes problemas de la actividad académica. Bueno, aquí también es importante tener en cuenta algunas visiones teóricas en torno al lenguaje. Nosotros hemos recogido las más puntuales, digamos, dentro de la dimensión instrumental de la educación. Nosotros sabemos pues que nos rigen decretos, leyes y muchos discursos teóricos pues que no podemos dejar de lado a la hora de pensar en los procesos de comprensión de lectura. El docente tiene que tener en cuenta a la hora de pensar en sus actividades en la Ley General de Educación, en los lineamientos curriculares, en los estándares, en los derechos de aprendizaje y todo lo que vaya emergiendo sobre la base, digamos, de los discursos actuales en términos de educación y promoción de la lectura. Aquí también es importante delimitar el asunto de la lectura dialógica, que recomiendo muchísimo la lectura de este autor, se llama Ramón Flecha. Ramón Flecha es español, él es docente de la Universidad de Barcelona y digamos que ha estado trabajando en función de las comunidades de aprendizaje, digamos, esta visión de la lectura dialógica. Dice, la lectura dialógica incluye tanto el proceso individual como el colectivo y compartido por medio de las habilidades comunicativas que tienen las personas para dialogar sobre un texto. Por otro lado, tenemos también el concepto de aprendizaje dialógico, que es un enfoque educativo desarrollado teórica y prácticamente para conseguir que la sociedad de la información no excluya a los estudiantes más vulnerables. Bueno, los principios metodológicos del modelo de enseñanza-aprendizaje basado en el diálogo tienen que ver primero con el diálogo igualitario, segundo con la inteligencia cultural. Se reconocen los discursos y los aprendizajes que se han articulado o construido al margen de las visiones académicas. Algunos han querido denominar esto los saberes previos y otros pues también se han ocupado de estos saberes previos de una forma un poco más seria, más estructurada
y los han denominado como las epistemologías del sur o los discursos postdesarrollo. También es importante señalar que otros principios metodológicos pues tienen que ver con la transformación, con una visión del lenguaje no enunciativa, sino generativa y transformadora, que nos permita de alguna manera redimensionar la visión de los individuos inmersos en estas actividades, el empoderamiento de ellos y también, digamos, una comprensión más amplia en función de las interacciones que se pueden establecer dentro del aula. Por último, los hallazgos en torno a la lectura dialógica como una apuesta por la socialización son muy destacados. Hemos encontrado que digamos, las visiones sobre la lectura se quedan cortas, digamos que las estrategias que se han pensado en torno a la lectura pues no nos han permitido voltear los resultados que hoy nos desaniman en medio de la cantidad de estudios, de análisis y de investigaciones con las que contamos, digamos, para revertir esta situación pues que de alguna manera endilga al pedagogo, al docente, la responsabilidad de los resultados. Por otro lado, las realidades mencionadas permiten responder a la pregunta problema, al objetivo general y a los objetivos específicos, digamos, en tanto el ejercicio de la lectura dialógica nos permitió descubrir una dimensión que si la pensáramos sobre un escenario tradicional o un escenario pedagógico tradicional, pues seguramente no nos permitiría, digamos, analizar en profundidad y también como pensar en la posibilidad de revertir estos resultados que hasta ahora pues han caracterizado los procesos de lectura. Creo que se me acabó el tiempo. ¿Sí? Bueno. Les agradezco, excuso pues esta última parte en la que me quedé corto por el tiempo y pues también a las personas presentes por escucharme. Muchas gracias. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.